Hola, soy Jordi Serrano y este es un nuevo episodio del podcast El futuro del trabajo, tu podcast sobre tendencias en el mundo del trabajo y la gestión de personas en las organizaciones. En este podcast hemos hablado muchas veces de cómo en un mundo que cambia muy rápidamente y con trabajos que también cambian, nos toca estar aprendiendo continuamente a lo largo de toda la vida. Aprender se convierte en un trabajo en sí mismo, tanto a nivel individual como a nivel de organización. Por eso, en el episodio de hoy queremos hablar de lo que se sabe hoy de cómo funciona esto de aprender y qué podemos hacer para aprender mejor. Para ello, hemos invitado a Héctor Ruiz, investigador en psicología cognitiva del aprendizaje y la memoria y director de la International Teaching Foundation y autor de varios libros, entre ellos uno respecto al tema que nos ocupa, Aprendiendo a aprender. Con nosotros también está hoy Rafa Díaz. Hola, Rafa. Hola, Jordi, ¿qué tal? Y hola, Héctor, buenos días. Buenos días. Para empezar, Héctor, solemos preguntar, porque además tú eres biólogo, ¿no? Y la pregunta que viene a la cabeza es, ¿qué hace un biólogo hablando sobre aprendizaje? ¿Cómo has llegado a esto? Bueno, de hecho, desde la biología, desde el estudio del cerebro desde un punto de vista biológico, también se investiga cómo funciona el aprendizaje. Sin embargo, yo de hecho empecé en todo esto por ahí, ¿no? Desde la neurociencia de la memoria, que es un campo fascinante, entender cómo nuestro cerebro se comporta como el sustrato físico del aprendizaje. Lo que pasa es que realmente mi interés era tratar de entender cómo funciona el aprendizaje para responder a las preguntas que nos hacemos en el aula o que nos hacemos como aprendientes, ¿no? Sobre qué podríamos hacer para aprender mejor. Y ahí, pues la neurociencia nos queda bastante lejos, ¿no? Para podernos decir qué es lo que podemos hacer. Nos puede explicar qué está pasando cuando aprendemos y cosas así, pero no exactamente, ¿no? Pues qué es lo que deberíamos o qué podríamos hacer para mejorarlo. Y ahí es donde, bueno, pues en Estados Unidos descubrí la psicología cognitiva, una rama de la psicología, pues eh, que se enfoca, ¿no? A entender cómo el cerebro gestiona, obtiene, almacena, recupera la información, es decir, los procesos cognitivos, ¿no? Además también cómo las emociones afectan a esos procesos cognitivos. Y a partir de ahí, pues, oye, me enamoré de esa disciplina y ahí, pues, me centré en trabajar en ella con la ventaja de venir también de entender los procesos desde un punto de vista biológico, porque en realidad la neurociencia alimenta a la psicología cognitiva, le ayuda a validar sus modelos, ¿no? Así que así es como un biólogo llega hasta ahí. No, es fantástico porque tocas los dos palos, ¿no? O sea, Sí. fantástico. Oye, y quizá para empezar, definir un poco los conceptos, ¿no? ¿Qué es aprender, ¿no? Y qué no es? Bueno, aprender es es un cambio en la conducta, es decir, es a partir, ¿no? De una experiencia. Básicamente, aprender es una facultad que tiene nuestro cerebro de cambiar, de modificarse en base a todas nuestras experiencias y acciones y gracias a esos cambios poder responder de una manera más adaptativa, más beneficiosa, ¿no? Ante estímulos iguales o parecidos a los que generaron esa experiencia, ¿no? Eh, Así que es un cambio que además inferimos, porque el aprendizaje no se ve. Entonces no podemos ver si se ha producido el aprendizaje o no. Tenemos que inferirlo a partir de un cambio en la conducta, ¿no? Cambio en la conducta significa, pues eso, ¿no? Una habilidad que puedes llevar a cabo de una forma que antes no llevabas a cabo, una respuesta que puedes dar que antes no podías dar. eh, pues no sé si queda claro con Sí, sí. esa definición. Sí, o sea que para aprendizaje tiene que haber cambio en conducta, o al menos es la manera que tenemos de detectar que hemos aprendido, ¿no? Exacto. Ujú. Claro. Muy bien. Y entonces, o sea, la siguiente pregunta natural es, ¿cómo aprendemos? ¿No, Héctor?
Guau, pero esa pregunta da por unos cuantos libros. Sí, ya has hecho uno, pero bueno, por hacerlo de una manera muy sencilla, o sea, Sí, ¿Qué se sabe hoy? ¿Qué se sí. sabe? Bueno, lo primero es que tendríamos que entender que la pregunta ¿cómo aprendemos? En realidad es una pregunta incompleta, porque la pregunta debería ser ¿cómo aprendemos el qué? Porque hay distintos tipos de objetos de aprendizaje. No es lo mismo aprender pues cuáles son las causas de la Revolución Francesa que aprender a ir en bicicleta. Ujú, De hecho, nuestra capacidad de aprender, que es a lo que llamamos memoria, la memoria no es solo, cotidianamente la hemos asociado solamente, ¿no? a adquirir datos sin sentido, pero eso no, porque no, utilizamos expresiones como memorizar o aprender de memoria, ujú, pero en realidad la memoria es la capacidad de aprender cualquier cosa, no solo datos, ideas, conceptos, habilidades nuevas, hábitos. En ese sentido, lo primero que tenemos que saber es que la memoria no es una, no tenemos una memoria. En realidad, tenemos un sistema de memorias que dependen de diferentes estructuras de nuestro cerebro que están especializados en la adquisición pues, de diferentes tipos de aprendizajes, ¿no? Por lo tanto, lo primero que uno tiene que preguntarse es cómo aprendemos el qué, ¿no? Entonces, enfocándonos en el aprendizaje de conocimientos, que probablemente pues, es el más habitual, porque al fin y al cabo el conocimiento es lo que nos hace ser quienes somos, es el que nos permite, ¿no? Pues, actuar sin que nos demos cuenta de una manera determinada. El conocimiento modula la manera en que percibimos el entorno, a qué le prestamos atención, cómo razonamos, cómo recordamos. eh, pues enfocándonos ahí, yo os diría que aprendemos conectando la nueva información que viene de nuestras experiencias con cosas que ya sabemos. Es decir, nuestra memoria no es como un ordenador, no es como una biblioteca. ¿No? Esa analogía de un recipiente que se llena con la información que llena del entorno, tal cual. ujú, Nuestra memoria funciona de manera muy distinta a un disco duro de un ordenador. Y en primer lugar, y respondiendo al cómo aprendemos, discrimina la información que recibe en función de la información que ya contiene. Porque para aprender necesitamos hacer relaciones semánticas de significado entre la nueva información que nos está llegando y lo que sabemos. Y eso implica que ante la misma información, dos personas distintas van a aprender cosas distintas en función de lo que ya sabían. no, no, es muy interesante porque al final, o sea, por lo que dices, es un proceso acumulativo, ¿no? O sea, cuanto más aprendes, es más fácil seguir aprendiendo. Sería algo así, Correcto, determinados correcto. conceptos, ¿no, Pero Víctor? siempre delimitado al tema, ¿no? Al área del conocimiento en concreto, ¿no? Hay un Claro. mito muy habitual sobre la memoria, que es pensar que la memoria funcione como un músculo, con esa idea de que si ejercitas la memoria memorizando lo que sea, ¿no? ujú, Listas, lo que sea, Ujú. estarás ejercitándola en general, es decir, estarás mejorando tu capacidad de aprender cualquier otra cosa, de recordar cualquier otra cosa, y en realidad la memoria no funciona así. Eh, si queremos utilizar analogía del músculo, pues más que como un músculo, tendríamos que verla como si fuera cientos de millones de músculos y que solo ejercitamos, cuando aprendemos algo, ejercitamos unos músculos concretos de todos esos y entonces nos hacemos cada vez más capaces de aprender más cosas relacionadas con eso. ¿M? Hay un estudio clásico muy famoso del año 80, Ericsson, en que consiguen, a través de hacerle entrenar, que un estudiante universitario sea capaz de recordar una lista de 79 números al azar. Es decir, consiguen que este estudiante sea capaz de que tú le dices al azar 79, en una secuencia de 79 números, y él era capaz de reproducir la continuación, ¿no? Un chaval normal, ¿eh? No, un estudiante normal y corriente. Y dices, hala, pues habéis conseguido que tenga una memoria espectacular. Pues no, porque si en vez de 10 dígitos, 10 números, utilizabas 10 letras, no podía hacerlo. Recordaba las mismas que cualquier persona, unas 7 u 8 con mucho. Ujú. Claro, no, no había transferencia ahí, ¿no? Por lo que dices. O sea, la memoria Exacto. no mejoraba,
solamente mejoraba para esa tarea, Ese ¿no? dominio concreto, esa tarea concreta, es así, ¿no? Por eso también los programas de brain training, todo esto, en realidad, pues no hay evidencias de que funcionen o que hagan lo que dicen que hacen, que es, ¿no?, mejorarte pues una serie de habilidades cognitivas, entre ellas la memoria. Pasa lo mismo, con otras habilidades cognitivas, no hay esa transferencia, dependen del conocimiento concreto. Y por lo tanto, ¿por qué parece que funcionen? Porque nos hacen mejores en el tipo de actividades de esos programas. O sea, Claro. sí que mejoramos en ese tipo de actividades que están asociadas, pero si luego tratas de transferir supuestas habilidades que has mejorado, como la memoria, por ejemplo, a otros contextos, pues resulta que no has mejorado. Claro, o sea, al final eso lo que te hace es te entreno en esa tarea. Exacto. Cuando te entrenas en una tarea, te haces mejor en esa tarea. Y eso Tiene es sentido, tiene importante, ¿eh? sentido, tiene sentido, ¿no? Sí, sí, pero tenemos la tendencia, incluso hay investigadores, ¿no?, que incluso insisten en ello, a pesar de que las evidencias pues, no están a su favor, en que, oye, pues si practicas con estos videojuegos, mejoras tu no sé qué y tal, porque, oye, mira, ves, el cerebro cambia y si está cambiando es que, no, el cerebro cambia porque se está haciendo mejor en ese videojuego. Eh, o, de hecho, esto no es nuevo, ¿eh? Esto se conoce como la doctrina de la disciplina formal y Platón mismo ya nos decía hay que aprender aritmética y no sé qué porque esto hace que mejore nuestra capacidad de tal. Se ha dicho con el latín, seguro que lo recordáis. Se, Caray, se- lo se- recordamos. Lo sufrimos en latín. Exacto, se ha dicho con el ajedrez, con la programación ahora, ¿no? Y todas esas cosas, pues yo creo que hay que tener en cuenta que si queremos aprender sobre algo, sea lo que sea, tenemos que hacerlo por el valor de eso, de ello. O sea, si yo voy a aprender latín, que sea por el valor que pueda tener aprender latín, o si voy a aprender ajedrez, pues por el valor que tenga aprender ajedrez, pero no ahora mismo no podemos justificar que dediquemos tiempo a ello en base a que también esto nos va a permitir desarrollar otras habilidades, cuando hoy, de momento, y desde hace más de 100 años que se investiga, desde principios del siglo XX, literalmente en 1901, hay ya un estudio que probablemente sea de los primeros que trata de ser crítico con esto, investigándolo científicamente, empíricamente, no dejándolo a la intuición, pues sabemos que no podemos hablar de esa transferencia lejana entre disciplinas. Claro, entonces, eso nos llevaría, digamos, a la necesidad de una formación súper enfocada, ¿no?, al tema que quieres que la gente aprenda, ¿no? O sea, Bueno, estoy pensando en el mundo empresarial, ¿no? Se habla mucho del aprender haciendo, ¿no? Que no sé si tiene algo que ver, ¿no? O sea, aprender haciendo una tarea concreta, que es lo que quieres que la gente aprenda. claro, otra de las claves del cómo aprendemos es el hecho que esa idea del aprender haciendo es incompleta, ¿no? Esa idea no es precisa del todo. Realmente, lo que nos permite, si tuviéramos que decir, ¿no?, en 3 palabras cómo aprendemos, más que aprender haciendo, sería 2 palabras, perdón, sería aprender pensando. ¿Vale? Pensando sobre lo que hacemos, o pensando sobre lo que percibimos, o pensando, ¿no? Porque puede ser información. Hay muchas cosas que no se pueden aprenderlas haciendo. Yo no puedo aprender las causas de la Revolución Francesa haciéndolas. Haciendo una Eh, revolución. de acuerdo, entonces, pero en cambio lo que son habilidades hay que hacerlas, lógicamente, hay que acabar haciéndolas. Esto no significa tampoco significa que la mejor manera de aprenderlas sea ponerse a hacerlas directamente, como las hace un experto. Yo si me voy a poner a aprender a jugar a tenis, probablemente, bueno, no probablemente, lo más eficaz no es que me ponga ya a jugar a tenis y no voy a aprender más jugando partidos que practicando también específicamente, ¿no?, determinados movimientos, también, ¿no?, haciendo toda una serie o sea, centrarnos en una serie de componentes que yo, que soy un novato, necesito
practicar específicamente para que cuando me ponga a jugar a tenis ya las haga de una manera automática, sin pensar qué hago y poder pensar en otras cosas como dónde está mi oponente, hacia dónde le lanzo la pelota. Bueno, yo no tengo ni idea de tenis, pero a veces, ¿no? Pues tampoco el aprender haciendo, el plantear, oye, el experto que lo hace así, pues hay que hacerlo como el experto. No, cuidado, que el experto, para llegar a experto, ha tenido que pasar todo un proceso progresivo en el que muchas veces no estaba haciendo eso para aprenderlo, ha estado haciendo otras cosas o aprendiendo, ¿no?, sobre otras cosas. Pero volviendo al principio, creo que la clave es entender que incluso cuando tenemos que aprender cosas que se hacen, y por lo tanto hay que acabar haciéndolas para aprenderlas, si no pensamos sobre lo que hacemos, tampoco aprendemos demasiado. Es decir, la práctica sin estar reflexionando sobre cómo está haciendo uno lo que hace, por qué lo hace, lo está haciendo bien, qué debería mejorar. Si uno o sea, no es lo mismo entrenarse focalizado, ¿no?, en lo que uno está haciendo, tratar de detectar sus debilidades para mejorarlas, que simplemente ponerse a hacerlo pensando pues, en qué hará esta tarde ¿no? o cómo fue el partido de fútbol de ayer, ¿no? Claro, ahí Héctor, lo que quieres decir es que de alguna manera podemos utilizar estrategias para aprender mejor, ¿no? Sí, tenemos, es decir, por un lado, una de las estrategias o principios, más que estrategia, esto Bueno, sería principios, sí. sí, uno de los ingredientes es que para aprender algo tenemos que pensar sobre ello. Si es una información, si se lo trata es un conocimiento nuevo, tenemos que pensar sobre el significado. Tenemos que pensar en qué cosas sabemos ya que estarían o que nos parece que estarían relacionadas con ello. Tenemos que buscar ejemplos de nuestra propia cosecha sobre eso que estamos aprendiendo. Tenemos que tratar de compararlo con otras cosas y buscarle las diferencias y las similitudes. Pensar en analogías, ¿no?, de propia cosecha. Todo eso es lo que nos permite ir creando conexiones entre lo que sabemos, lo que ya está en nuestra memoria, digamos, y la nueva información que queremos incorporar. Esas conexiones implicarán el aprendizaje. Y por otro lado, hablando de estrategias, lo que también sabemos es que hay acciones concretas y circunstancias en las que nos podemos situar que van a facilitar que el aprendizaje, el esfuerzo que hacemos para aprender, pues sea más eficaz, ¿no? El tiempo que le dediquemos esté mejor aprovechado. Ujú. Aquí, bueno, viene la pregunta es ¿Cuáles, no? ¿cuáles son? Resumiendo mucho, bueno, os puedo dar algún ejemplo, desde los más obvios a los que quizás son más sorprendentes, ¿no? El más obvio es que procrastinar es el enemigo número uno de un buen aprendizaje, ¿eh? Dejarlo todo para el final y lo cual implica masificar, ¿no?, el estudio, la práctica en una sola sesión o en unas pocas sesiones muy juntas, es lo peor que podemos hacer para que nuestro aprendizaje perdure, ¿eh? Nos va a servir para los siguientes 2 o 3 días, como mucho, si es que, ¿no?, esa es la idea, pues vale, pero es una pérdida de tiempo dedicar todo eso a que un aprendizaje solo dure 2 o 3 días, ¿no? Y además no nos permite desarrollar aprendizajes transferibles, que es lo que nos interesa, ¿no? Que en un cambio de contexto seamos capaces de darnos cuenta que el mismo conocimiento tiene una relación con ello, ¿no? Y poderlo aplicar. Por lo tanto, en este caso, la estrategia, y creo que es obvia, o que por lo menos se intuye, es que para aprender bien hay que espaciar la práctica, ¿eh? Y hay que planificar, ¿no?, las sesiones de trabajo, las sesiones de práctica, las sesiones de estudio, de una forma que no voy a entrar en detalle, pero Ujú. se ha estudiado incluso pues, cuáles son los plazos más adecuados que dejar, etcétera. Pero por decirlo en pocas palabras,
aprendemos infinitamente más en 5 sesiones de 1 hora que en una sesión de 5 horas, más allá del Ujú. cansancio, ¿eh? Sí, sí, sí. Simplemente las señales que estamos enviando al cerebro cuando estamos espaciando la práctica en vez de concentrarla son muy Ujú. distintas y tienen como consecuencia pues aprendizajes de muy distinta calidad, ¿no? Especial Ujú. pues en cuanto a su duración, en cuanto a su funcionalidad, su transferencia. Ah, esto parece una tontería, pero ¿cuántas veces pensamos, ¿no? Que cuando estamos tratando de aprender un procedimiento, ¿m? Y nos ponemos a practicarlo y lo hacemos una vez, oye, no hemos sabido hacerlo, miramos la respuesta o miramos, ¿no? Cómo se hacía, vale, venga, lo intento otra vez, lo vuelvo a hacer. Sí, creo que lo voy a hacer otra vez, ¿no? ¿Cuántas veces, cuando ya hemos comprobado que en ese momento lo sabemos hacer, seguimos machacando con 10 ejercicios más? Eh, existe la intuición de que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Pues Bueno, bueno, claro, pues esa eso intuición. se asocia con lo del músculo, ¿no? Que decías. Exacto, exacto. Pues esa intuición es incorrecta. A eso le llamamos, desde el punto de vista científico, le llamamos sobreestudiar, porque sabemos que en una misma sesión de aprendizaje, cuando ya has demostrado que en ese momento ya sabes, te acuerdas de cómo se hace o de la respuesta, ¿no? No tiene ningún valor más seguir machacando en lo mismo en la misma sesión. Ahora, ¿eso significa que no es importante repetir? No, 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 no. Repetir es importante para aprender. Lo que pasa es que para que la repetición sea eficaz hay que separarla en el tiempo. Y esa separación en el tiempo tiene que venir acompañada de otra de las estrategias importantes o de las acciones importantes para aprender, que es lo que yo le llamo la evocación. ¿Qué es eso de la evocación? Bueno, pensad que para aprender, ¿no? Tienen que pasar 3 cosas. Tenemos que recibir una información, ¿no? Esa información tiene que entrar a nuestro cerebro a través de nuestros sentidos. Tenemos que almacenarla, porque si entra, pero a la que dejemos de prestar atención desaparece, no hemos aprendido. Tenemos que almacenarla, pero también para poder decir que hemos aprendido, tenemos que ser capaces de recuperarla, ¿no? Pues si yo Claro, ahora os pregunto de qué color es un oso panda, claro. eh, estáis sacando de vuestra memoria a largo plazo un oso panda que hasta hace unos instantes estaba en un lugar del subconsciente, ¿no? Lo Ujú. habéis evocado y me podéis decir que es blanco y negro, ¿no? Ujú. Pues bien, ese hecho de evocar, que es recuperar la información, que vaya de dentro para afuera, no de fuera para adentro, sabemos que es de las acciones más eficaces para consolidar el aprendizaje. Es decir, ya no, muchas veces quien usa la evocación para aprender lo hace para comprobar, ¿no? Ujú. Oye, me lo sé, ¿no? Como se suele decir, me lo Sí, sé. sí, sí. Sé hacerlo sin mirar la solución, sé hacerlo sin mirar cómo se hacía el procedimiento. Eso es evocar. Y en general, quien lo usa espontáneamente, ¿no? Eh, pues lo hace porque quiere comprobar que lo recuerda, que se lo sabe, para estar seguros. Pero en realidad lo que no sabe es que no solo lo está comprobando, sino que en el hecho de evocar, lo está haciendo más fuerte en su memoria. Se Por- consolida, ¿no? exacto, se consolida, o por lo menos está consiguiendo que le sea mucho más fácil recuperarlo la próxima vez. Ujú. Porque si una cosa tiene el olvido, es que, claro, ¿el olvido a qué se debe? ¿A que una cosa que estaba en nuestra memoria ya no está o que no la podemos encontrar? Que no la podemos encontrar, Pues ¿no? resulta que muy buena parte del olvido es sobre todo debido a lo segundo, a que no la podemos encontrar. Practicar, buscarla y encontrarla, que es la evocación, es lo que hace que luego, ¿no? Pues nos resulte más fácil encontrarla, que es lo que hemos practicado. En un examen que te piden, que codifiques, o sea, que introduzcas nueva información en tu cerebro o Que que la la saque. saques. Y has Claro, practicado, lo has practicado sí. sacarla, pues hay muchos, y ahora hablo desde el punto de vista de encuestas a universitarios, muchos estudiantes que no utilizan la evocación para estudiar, para aprender, que leen y releen los apuntes.
Ujú. cosa que les da una sensación de que se lo saben, ¿no? Porque da una sensación de familiaridad. Pero es muy distinto que te resulte familiar una información que tú puedas generarla, que tú puedas producirla. Claro, ¿Cuántas veces, no? Os ha pasado eso de, ostras, no me acuerdo cómo se llama, pero si tú me lo dices, puedo reconocer claro. que esa es la respuesta. Es muy distinto el reconocimiento que lo que se llama el recuerdo libre, ¿no? El poder sacarlo. Y si uno no practica eso, no consigue realmente hacerle más fácil la próxima vez volverlo a recuperar, ¿no? Le podemos llamar, pues eso, una consolidación más eficaz o una habilidad para recuperarlo más eficaz. No, claro, a mí ahora me viene que es interesante lo que comenta, sobre todo también en algunas universidades y todo el valor a ese reconocimiento, ¿no? La evaluación del conocimiento a partir de los test, o sea, que realmente es una elaboración, entiendo que más débil, ¿no? Del aprendizaje Bueno, o- sabemos, sí, sabemos que el hecho de evocar, incluso si lo haces por reconocimiento a través de test, etcétera, Ujú. también es efectivo. Ah, Es vale. decir, sí, a ver, en principio no podríamos decirlo categóricamente, pero en Ujú. principio, cuanto más grande es el esfuerzo cognitivo que tienes que hacer para recuperar la información, más fuerte es el efecto sobre la memoria, ¿no? Sobre consolidarlo. Eso significaría que es mucho más eficaz tener que explicarlo tú sin que te den, ¿no? la respuesta, sin que tengas que Claro, identificar la respuesta, sino que la generes tú la respuesta, que identificarla. Pero en cualquier caso, resulta que las dos formas de hacerlo, o incluso entre medios tenemos el recuerdo con pistas, ¿eh? Es ujú, decir, una cosa es el reconocimiento. Te pongo tres posibles soluciones y reconoces la correcta. ujú. Con pistas es cuando además de la pregunta, que es la pista necesaria, te dan otras pistas, ¿no? Te dicen, oye, era de Europa, de tal. Sí, Y sí. De con eso, hemisferio, sí, sí, vale. exacto. Y luego está el recuerdo libre, que es una sola pista, es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la capital de no sé qué? Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, pues en cualquiera de los casos, el esfuerzo de sacar la respuesta de fuera, hay de dentro para afuera, es mucho más eficaz que simplemente volver a repasar, volver a leer, volver a escuchar, a ver ¿no? el procedimiento. Incluso con los procedimientos, hay muchos estudiantes que, y esto puede pasar también cuando uno estudia en una empresa para Sí, sí, para aprender aprender a realizar, ¿no? Una serie unas nuevas de- tareas. Sí, sí. exacto, de tareas. Pues hay muchos que lo que hacen es mirar cómo se hacía. O sea, tienen el protocolo, el procedimiento y se lo vuelven a mirar y dicen, ah, sí, ¿ves? Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Lo cual es infinitamente menos eficaz que no mirarlo y hacerlo Claro, tú, de hacerlo. hacerlo o explicarlo, cualquiera de las dos. Eh, entonces, eso es importantísimo, ¿no? Combinarlo además con esa práctica espaciada. Porque si yo aprendo una cosa en una sesión y en esa misma sesión soy capaz de reproducirla, ¿no? De hacerla, de explicarla, ah, no, no, cuidado, porque me engañaría pensar que porque la sé hoy, la recordaré mañana, ¿eh? Eso hay Claro. que tener cuidado. Pero en vez de seguir repitiendo en ese momento, lo vuelvo a explicar, lo vuelvo a hacer otra vez. No, dejamos que pase un tiempo, 24 horas por lo menos, y al día siguiente, ¿qué hacemos? ¿Nos lo volvemos a mirar? No, tratamos de sacarlo nosotros. Primero de todo, tratamos de recordarlo, de hacerlo sin mirar la solución. Que no conseguimos, por mucho que lo intentamos, recuperar ese conocimiento, entonces podemos ir a mirarlo. Resulta que también sabemos que si nos esforzamos antes de mirar la solución por recuperarlo, y nos esforzamos de verdad, como cuando tienes algo en la punta de la lengua y buscas en tu memoria pistas, ¿no? Para tratar de recuperarlo, pues ese esfuerzo moviliza tus conocimientos previos y hace que cuando finalmente, si ves que no puedes, vas a buscar la solución, que entonces sí que hay que ir a buscarla, resulta que la aprendes mejor que si no hubieras hecho ese esfuerzo. Claro. O sea, que la reaprendes mejor que si no hubieras hecho ese esfuerzo. Entonces, bueno, esas son dos de las cosas, ¿no? Entre muchas otras, Sí,
que nos permiten pues, que ese tiempo que le dediquemos a aprender sea mejor invertido. Porque las malas estrategias nos engañan porque en el corto plazo nos hacen creer que hemos aprendido. En el corto plazo, en el muy corto plazo funcionan. El primer corto plazo es inmediatamente, ¿no? Sí, sí, Cuando, sí. oye, Me lo sé. me lo sé, me lo estoy leyendo y sí, sí, me acuerdo de todas estas cosas, me suenan, ¿no? O sea, me las sabía, pero, que es, como digo, es muy distinto. Ah, sí, explícamelo tú. ¿Eh? Claro. Es muy distinto. No, Eh, sí, sí, ay, perdón. perdona, Héctor. No, has dicho una cosa que me parece muy interesante y es, o sea, que cuando te esfuerzas, aprendes mejor, ¿no? O sea, y yo Sí, creo que este es un mensaje que creo que es importante porque sí que aparece que hay como una tendencia y también sobre todo en el mundo empresarial a poner más valor en la experiencia, ¿no? En que sea Que sea algo fácil y entretenido. divertido, ¿no? Fácil y Exacto, divertido. que sea algo fácil y divertido. Realmente, o sea, esta parte de la experiencia para aprender también es importante o es más efectivo que ese esfuerzo. ¿Qué sabemos en relación con sí. esto? Yo creo que ahí lo que pecamos es de una confusión entre motivación y diversión. Eh, Confusión en el sentido de que la motivación es importante para aprender, sí, es muy importante para aprender. Porque una cosa es saber lo que tienes que hacer para aprender, incluso conocer las mejores estrategias, y otra cosa es querer hacerlas, querer llevarlas a cabo. Las mejores estrategias requieren esfuerzo cognitivo. Es mucho más laborioso leer un texto y luego explicártelo a ti mismo, tratar de recordar lo que has aprendido, que volverlo a leer otra vez. Eh, pero sabemos que lo primero es muchísimo más eficaz. Para aprender hay que pensar, hemos dicho antes. Pensar es costoso. Por lo tanto, para llevar a cabo esas cosas que nos hacen aprender, necesitamos estar motivados. Necesitamos tener un motivo para hacerlas, ¿no? Eh, por lo tanto, la motivación es muy importante para aprender. Pero otro mito, la motivación no es que sea importante para aprender porque haga mágicamente que nuestra memoria funcione mejor porque estamos motivados. Es decir, yo, por el hecho de estar aprendiendo algo motivado, la motivación no hace que mi memoria sea más eficaz. La motivación, ¿por qué hace que aprendamos más y mejor? Porque me lleva a dedicarle más tiempo, más atención, más esfuerzo al objeto de aprendizaje. Entonces, ahí confundimos rápidamente, ¿no? Motivación con diversión. Estar motivado es estar pasándoselo bien, ¿no? No, eso es un error. Hay que distinguir divertido de interesante. Son dos cosas muy, muy diferentes. Si lo divertido, si lo que hace la actividad de aprendizaje divertido no es el propio objeto de aprendizaje, que normalmente no lo es alguna cosa accesoria, ¿no? Pues para estar pasándoselo bien, no estaremos consiguiendo el objetivo que es enfocar nuestra atención, nuestro esfuerzo cognitivo al objeto de aprendizaje. Estaremos, de hecho, más atraídos, más dirigiendo la atención a lo que hace divertida la actividad que no a lo que realmente nos interesa, ¿no? Claro. De manera que... Sí, Hmm. perdona, perdona, Sí, sí, por perdona. favor. No, no, que ahí lo que me lleva es que lo que luego me quedaré es, te contaré lo que he hecho que ha sido divertido, pero igual el conocimiento que tenía que aprender, igual eso no lo recuerdas, ¿no? Sí, de hecho, esto que acabas de comentar es precisamente, esto ya sería llevarlo al extremo, a esas situaciones en las que se dice, ¿no? Que para aprender hay que hacer que las actividades de aprendizaje sean emocionantes, ¿no? Que generen emociones. Y otro mito, es un mito, de nuevo, muy extendido, porque los mitos más extendidos son los que tienen algo de verdad, ¿no? Son los que, oye, esto es así, por lo tanto, entonces la conclusión es la que ya se desvía, ¿no? ¿Cuál es lo que tiene de verdad? Bueno, todos sabemos que los eventos, acontecimientos de nuestras vidas que son emotivos, especialmente los intensos, se recuerdan de manera preferente, ¿no? Y esto es verdad, esto es así. Conocemos los mecanismos
neurológicos por los que esto sucede y se potencian el recuerdo de aquellas circunstancias, de aquellas experiencias que han sido emocionales, positivas o negativas, en los dos sentidos. Ahora, ¿eso significa que entonces tenemos que usar las emociones, ¿no?, en las actividades de aprendizaje para que se recuerde mejor lo que pretendemos que se aprenda? Pues no. Uy, ¿y cómo es eso? Paradójico. Antes comentaba, no hay una memoria, tenemos un sistema de memorias, ¿eh? Tenemos diferentes tipos de memorias. Y entre los tipos de memorias podemos distinguir entre la memoria autobiográfica o episódica, que es la memoria que nos permite recordar los acontecimientos de nuestra vida, desde que hemos desayunado esta mañana hasta el día en que ganó nuestro equipo de fútbol no sé qué, eh, y la memoria semántica, que es la memoria que contiene nuestros conocimientos sobre el mundo. Una manera muy fácil de distinguirlas es que la memoria episódica almacena acontecimientos concretos, hechos, que están asociados, están asociados a referencias de espacio y tiempo. Ocurrieron en un lugar, en un momento determinado, y, por lo tanto, la experiencia puede venir, ¿no? Puede estar acompañada o no de emociones, y esas referencias emocionales, por llamarlas así, se pueden vincular a esos recuerdos concretos. Pero la memoria semántica está formada por nuestros conocimientos. Nuestros conocimientos es todo lo que sabemos, y todo lo que sabemos incluye hasta cada uno de los significados que damos a las palabras que usamos. Para que nos hagamos una idea, es algo tremendo, ¿no? Nuestros conocimientos no recordamos cuándo y dónde los obtuvimos. Alguno, espontáneamente, recordaremos, me acuerdo de aquel profesor, pero eso es porque también tienes la memoria episódica de aquel día. Pero el concepto que tú tienes ahora de lo que aprendiste es muy distinto del día aquel, ¿no?, que lo aprendiste, porque los conocimientos se van desarrollando en base a muchas experiencias y se van creando y se van liberando de cualquier referencia de espacio y de tiempo. Y de referencias emocionales también se van liberando, más allá, ¿no?, de que les puedas también vincular cómo te hacen sentir ese tipo de esos temas, ¿eh? Pero la potenciación emocional que nuestro cerebro genera sobre los episodios de nuestra vida no afecta a la memoria semántica. Así que si lo que haces en clase o en una actividad de aprendizaje es súper emocionante, ¿no? Introduces algo, yo qué sé, pues un experimento en que saltan líquidos de colores por todas partes, ¿no? Y tal. ¿Qué estarás consiguiendo? Pues que los estudiantes se acuerden de lo que pasó en clase, pero muy probablemente no recordarán, ni siquiera le habrán prestado atención, porque estarán más enfocados en lo que produjo la emoción, lo que tú pretendías que aprendieran, ¿no? Yo qué sé, el concepto de cambio químico o lo que sea. Y esto es donde hay que tener cuidado, que una clase no tiene que ser explosiva, no tiene que generar ese tipo de emociones, tiene que ser interesante, que es una emoción moderada, que además tiene que hacer que tiene que estar pensada de manera que el interés surja del objeto de aprendizaje, no de algo que es accesorio a él. O complementario. Esto era complicado de explicar, lo siento, ha sido un No, poco... ha quedado clarísimo, Héctor. No, además ya veo que te gusta hablar sobre mitos de aprendizaje, ¿no? Y quisiera todavía llevar más a ciertos mitos que han entrado en el mundo empresarial, ¿no? Bueno, que tú nos dirás si son mitos, ¿no? Pero hay varias cosas que están viniendo del mundo de la educación, digamos, más infantil y que están llegando al mundo empresarial, como por ejemplo distintos estilos de aprendizaje, ¿no? Es decir, hoy hay personas que son más visuales. Pero, ¿esto tiene alguna base, Héctor? No, la verdad es que no tiene ninguna. De hecho, sabemos por las encuestas que es uno de los mitos sobre el aprendizaje más extendidos entre la población. Más del 90%. Y digo encuestas que se han hecho en España, que se han hecho en Reino Unido, en Estados Unidos, en Holanda. Es exactamente lo mismo. Y por el mismo hecho que antes decía, ¿no? Los mitos más extendidos son los que parece que tengan algo de verdad o son los más intuitivos, ¿no? Son los que de manera intuitiva es que tiene todo el sentido, ¿no? Tiene que ser así. Pero ¿qué pasa? Que
este mito o esta idea, esta noción de que cada uno tiene un estilo de aprender distinto. Y hay muchos modelos, muchas propuestas de estilos de aprendizaje. El más famoso es el que has dicho, Sí, el de los el el de, visual kinestésico auditivo auditivo, y exacto. luego Ese es, también es... Sí, 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 sí. sí, uy, hay muchos, no Sí, sí. acabarías. No, es que en el Eh, mundo empresarial hay muchos, por sí, eso también. pues en todos ellos se ha investigado a ver si es verdad. Oye, porque como pregunta científica es interesantísima. Si realmente existen esos estilos de aprendizaje, es interesantísimo que sepamos si es así, porque tiene consecuencias muy importantes para la educación y para la Claro. formación, ¿no? Por tanto, se ha investigado mucho sobre este tema, ¿no? Para tratar de sacar a la luz evidencias de si realmente las personas somos distintas en nuestra capacidad de aprender. Y todos los estudios, claramente, o por lo menos, ¿no? Cuando los ponemos en conjunto, lo cual nos permite realmente sacar conclusiones mejores, y cuando también eliminamos aquellos estudios que no se han hecho de manera rigurosa, porque también de eso Ujú. hay mucho, llegamos a la conclusión de que no hay evidencias que puedan dar apoyo, respaldar esa noción de que cada uno tiene una manera de aprender distinta. Y ojo, esta idea creo que hace mucho daño. Más allá, ¿no? de hacernos perder el tiempo Mm, con actividades de vamos a descubrir si somos visuales o auditivos. No, no, más allá del tiempo que podamos perder, creo que hace daño en un tema. Y es que si nos pensamos que cada uno tiene su manera de aprender particular en la que él es mejor, y además, ojo, en paréntesis, además asumimos que cada uno descubre la suya así espontáneamente, ¿no? Yo es que sin Claro. probar las demás, curiosamente. Bueno, pues si asumimos eso, estamos, aparte que es falso, estamos dejando de lado algo que sí que tiene una enorme cantidad de evidencias de que es así. Y es que existen estrategias de aprendizaje que son las mejores para todos, Ujú. que son las que a cada uno de nosotros nos permiten aprovechar al máximo nuestro potencial por aprender. Cada uno tendrá más o menos facilidad, pero todos con estas estrategias podemos sacar el máximo potencial, ¿no? de nuestra capacidad por aprender. Es como, pongo muchas veces la analogía de la natación. Es como si dijera, no, yo es que nado mejor haciendo el perrito, o yo es que nado mejor haciendo braza. No, perdona, la técnica, la estrategia, en este caso es una técnica más eficaz para nadar, es el crawl. Y, ujú, y es verdad, tú no vas a nadar nunca como Michael Phelps. ujú. Bueno, no sé quién eres tú, pero en general no No, te vamos a aseguro que nadar no. todos como Michael Phelps, aunque nos entrenemos tanto incluso como él. Hombre, si nos entrenamos tanto como él, seguro que por lo menos llegamos A las a ser Olimpiadas. a las Olimpiadas o por ahí. Pero, pero el tema, ¿no? Es que aunque eso no signifique que todos podamos ser igual de buenos, sí que significa que podemos aprovechar al máximo nuestra capacidad para hacer eso que queremos hacer, que en este caso es aprender, ¿no? Sí, sí, sí. Otra cosa que se dice mucho en el mundo empresarial, que a lo mejor también es uno de estos mitos, pero que tiene algo de base, no sé, ahora nos dirás, ¿no? Se habla de una cierta pirámide del aprendizaje, se habla del 70-20-10, ¿no? No sé si te ha llegado eso, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, básicamente era, creo que el 70% lo aprendemos en la experiencia haciendo, el 20% de interacción social, de los compañeros y tal, y el 10% de la formación en aula y tal. ¿Esto tiene alguna base, Héctor, o estamos ante otro mito? Es otro mito. Vale. Es un mito también muy, muy extendido, que como bien dices, pues aparece en muchas formaciones, etcétera. Ujú. De hecho, escribí sobre ello. Y es que estas pirámides de aprendizaje, que si tú pones en Google pirámide de aprendizaje, te van a salir no sé cuántas Millones, versiones, sí. además atribuidas a diferentes personas, la original, ¿no? Uno de los más habituales a quien se le atribuye es Edgar Dale, que él no hizo una pirámide así.
De hecho, Bueno, hace como unos el pobre años... Maslow, ¿no? Como el Sí, pobre sí, sí. Maslow. Es lo que iba a decir, digo, otra de mis Bien. pirámides favoritas. Sí, sí. Pues en este caso, ¿qué sucede? Que Dale, en su caso, porque él hizo un cono de la experiencia Ujú. en el que estaba expresando el tipo de experiencias sensoriales de más concretas a más abstractas, sin porcentajes ni nada. Solo lo que hizo fue una clasificación, ¿no? Intentando ordenarlas, hablo de los años 50, eso, ¿no? De las experiencias pues eso, sensoriales de lo más concreto a lo que te llevaría a lo más abstracto, ¿no? Y alguien pues tomó ese cono de la experiencia y le puso porcentajes así sacados De la de la manga, chistera. de la chistera, y además cambiando cosas. De hecho, las primeras pirámides son de antes del cono de Edgar Dale. Y los investigadores que han estado pues, siguiendo este mito ah, llegan a la conclusión que uno de los momentos en que la pirámide empieza a hacerse más popular es cuando un empleado de la petrolera Moby publica un artículo con esta pirámide en una revista de educación audiovisual o algo así. Pero publica esta pirámide sin ninguna referencia a nada ni nadie. Eh, en un momento, estamos hablando de los años 40, donde no hay ninguna investigación científica sobre qué nos hace, qué nos permite aprender más. O sea, que ya nace en un momento en que es imposible que nazca porque no hay esa evidencia, no hay esa investigación. Parece ser que en realidad no se la inventó él, se la había inventado otro antes, pero en cualquier caso es una invención sacada de la chistera, ¿no? Y, de hecho las cosas que propone no tienen mucho sentido en relación a lo que sabemos sobre cómo se aprende, ¿no? De hecho, así para empezar, una de las cosas más importantes que hay que entender sobre cómo aprendemos es que no es tan importante cómo nos llega la información, que hay algunos detalles en que puede ser importante, no los que marca la pirámide, como lo que hacemos con esa información a continuación. Antes os he dicho, para aprender mejor hay que, por ejemplo, evocar esa información, ¿no? O pensar sobre ella. Todo eso no está en la pirámide. Esa pirámide no nos habla de las cosas que hoy día sabemos y ya científicamente que nos hacen aprender. Por casualidad, las pirámides, hay una cosa en que por casualidad aciertan, y es que ponen como una de las cosas que más nos ayudan a aprender el enseñar a otros. Claro, ¿por qué aciertan? Porque enseñar a otros nos obliga a evocarlo, nos obliga a sacarlo, nos obliga a darle sentido, a darle estructura, a explicarlo, ¿no? Hay que reconstruirlo de una forma que a otra persona lo entienda. Si además a esa persona le cuesta entenderlo y tenemos que pensar en ejemplos y tenemos que buscar otras maneras, ¿no? de analogías. Antes es lo que os he dicho, cuando hacemos esas cosas, Claro, consolidamos el aprendizaje. hay Así más que elaboración, ¿no? De hecho. exacto, hay más elaboración, hay evocación y elaboración. Y por lo tanto, tratar de enseñarle a otra persona algo que nosotros también estamos aprendiendo nos ayuda a consolidarlo mejor. Y en eso, por casualidad, aciertan las pirámides que ponen el enseñar a otros como una de las cosas que más nos ayudan a aprender. Pero la idea esa de poner leyendo solo aprendemos el 10%, eso no tiene ninguna, no tiene ninguna base. Nos está quedando un episodio chafamitos, ¿no? Yo, Ya me gusta y ya para acabar de tener ya muchos enemigos, ¿no? Para generar más bueno, enemigos. que quede claro una cosa. Todo esto no lo digo yo. Es No, decir, claro. yo lo que estoy tratando de hacer, y es una de las cosas a las que les dedico más tiempo, es a transferir lo que Claro. nos dice la investigación científica, la comunidad científica, lo que encontraríamos si fuéramos al origen, no lo que se publica por internet, Claro. no lo que nos dicen en formaciones, no incluso lo que se dice en libros, que los libros no tienen, digamos, el sistema de control que tienen las publicaciones científicas. Y ya no así. Las publicaciones científicas, antes he dicho que también hay mala ciencia. Sí, sí, sí. Lo que trato de hacer es
trasladar lo que dice la comunidad científica, lo que dice el consenso científico en relación a esas cosas. Yo sé que decir estas cosas provoca disonancias cognitivas. Las disonancias cognitivas nos hacen sentir atacados, nos hacen sentir mal, nos hacen activar nuestros sesgos de confirmación, que es esa tendencia que tenemos a tratar de confirmar nuestras creencias cuando, ¿no? o nuestras ideas cuando las vemos, digamos, atacadas, ¿no? Sí. Y es una tendencia que tenemos todos, ¿eh? Y que, por ejemplo, pues una persona que ahora, oye, esto de los estilos de aprendizaje no puede ser, se va a ir a Internet probablemente a buscar información, pero solo la que solo va a valorar la que le da la razón, va a descartar si encuentra información donde se diga es un mito, ¿no? Sí, donde se critica esa información que tú crees, ¿no? Héctor, ya para acabar de tener más enemigos, ¿no? Tú que tocabas hemos dicho al principio, tocas los dos palos, el de la biología y la parte más de psicología. Pero cognitiva, también, que cognitiva. Sí, pero no. Hay también una entrada muy fuerte en el mundo empresarial de todo lo que es neuroalgo, ¿no? Neuroalgo, ¿no? Sí. Y claro, ya sé que hay infinidad de mitos, ¿no? También de la neurología o digamos, sí, neurociencia. Exactamente, extrapolaciones fáciles, ¿no? Desde los dos hemisferios cerebrales distintos, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves toda esta entrada, digamos, de lo neuro al mundo del aprendizaje, de la gestión de personas? A ver, yo como biólogo tengo que decir que la neurociencia es fascinante. Es una disciplina científica fascinante. En concreto, la neurociencia relativa al aprendizaje, ¿no? Cómo aprendemos, también me parece una disciplina fascinante. Ahora bien, querer trasladar las conclusiones de investigaciones que se hacen con animales, con ratas, con monos, con placas de Petri. En el caso de hacerse con humanos, pues se tiene que hacer en casos, ¿no? de enfermedades post-mortem. Ahora tenemos pues, las técnicas de análisis por imagen que nos permiten hacer correlaciones de qué está pasando en el cerebro cuando hago A o cuando B. O sea, qué se está activando, pero no es un poco difícil que estas cosas que la neurociencia nos está aportando, que como digo, son interesantísimas desde un punto de vista científico, estamos muy lejos de que puedan informarnos a la hora de tomar decisiones, ¿no? En el aula, ¿no? A la hora de diseñar un curso de formación. Sí que, claro que hay algunas cosas que nos pueden ayudar. Oye, es que los niños, la corteza prefrontal todavía no la tienen madura y por lo tanto les va a costar más autorregular su aprendizaje porque tienen menos capacidad, ¿no? de planificación, de aplazar las recompensas. Bueno, que la neurociencia nos haya dado pruebas de que realmente la corteza prefrontal le cuesta más madurar, tampoco nos dice nada nuevo. Ya sabemos que los niños tienen menos autocontrol. Es decir, desde la psicología, esa información que era la que nos importaba, ya la sabíamos. Lo que a lo mejor nos dice la neurociencia es no lo fuerces porque hay un proceso biológico que tiene que ocurrir, ¿no? De acuerdo. Pero más allá de eso, querer llevarnos lo neuro propiamente dicho, lo que es de la neurociencia, lo que sería el estudio del hardware, ¿no? del cerebro, deberíamos ser muy cautos y entender que no podemos llevarnos pues inmediatamente. De hecho, muchos mitos proceden de eso, de haber interpretado pues investigaciones con ratas directamente, haberlo trasladado a consecuencias para la educación, ¿no? Y eso hay que tener cuidado. Mira, yo si me permitís siempre hago una analogía para entender muy simple, y quizá incluso me paso de simplificar, pero como analogía nos sirve para entender por qué disciplinas como la psicología, y en este caso la psicología cognitiva, ¿no? Que estudia pues, cómo sucede el aprendizaje, son más interesantes
o están más en disposición de ayudarnos a tomar decisiones que no la neurociencia. Antes os decía, la memoria no funciona como un disco duro. Nuestro cerebro no es un ordenador, funciona de manera muy distinta. Pero para esta analogía vamos a suponer, ¿no?, que el cerebro es un ordenador y que queremos estudiar, queremos saber cómo se produce uno de sus procesos, ¿no?, que lo vamos a asimilar a un programa. Tenemos un programa delante, sin instrucciones, sin tutorial, y queremos saber cómo funciona. Bueno, pues la neurociencia, ¿qué haría? Cogería la torre del ordenador y lo abriría y se pondría a mirar los circuitos y se pondría a mirar, oye, cuando pico esta tecla, ¿por dónde pasa la electricidad? ¿Y cuál es el cambio aquí en el voltaje? Y ¿no? Estaría mirando dentro. La psicología cognitiva, en cambio, se pondría delante de la pantalla con el teclado y empezaría a tocar teclas a ver qué pasa, ¿no? Y de una manera sistemática, ¿no? ¿Cuál es la forma que de manera más práctica, más inmediata, nos va a ayudar a entender cómo funciona el programa desde el punto de vista de cómo podemos usarlo de manera más eficaz? Pues está claro que la segunda, ¿no? Bueno, haciendo esta analogía, que como digo, pues quizá es demasiado burda, nos ayuda a entender que la neurociencia es interesantísima, que la neurociencia además también nos ayuda, como antes decía, alimenta la psicología cognitiva para dar sentido, para dar fundamento a sus modelos, a sus hipótesis, ¿no?, a sus teorías, pero que hacer el salto directamente y llamarle a todo neuro, ¿no?, y neuro no sé qué, y neuro no sé cuántos, pues en realidad creo que es más un ejercicio de marketing que no un ejercicio de rigurosidad científica. Muy bien. Oye, Héctor, podríamos estar hablando contigo, yo creo, toda la mañana. Además, estamos grabando este episodio un sábado a las 9 de la mañana. Le hemos molestado a Héctor No, para nada. en su descanso. Y podríamos estar hablando, pero yo creo que es bueno también me quedo con esa idea vamos a espaciar el aprendizaje, vamos a pensar sobre lo que nos ha contado Héctor y a ver qué podemos aprender. Y nada, para saber más, Héctor, entiendo de entrada tu libro, ¿no? Sí, a ver, tengo, digamos, Aprendiendo a Aprender sería un libro para todos los públicos sobre estos temas, enfocado especialmente pues, en las estrategias de aprendizaje más efectivas según la evidencia. Pero a quien le guste la marcha o, digamos, se dedique, ¿no?, profesionalmente a la educación, a la enseñanza, a la formación, quizá apreciará más el otro libro que es Cómo aprendemos, Vale. Que es un libro mucho más extenso y que toca, digamos, todas las dimensiones de este fenómeno que es el aprendizaje. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Héctor, y hasta siempre. Muchas gracias a vosotros, un placer. Rafa, hasta luego. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado. Para no perderos ninguno de los episodios, recordad suscribiros en vuestra plataforma favorita. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Spotify y muchas más. Podéis encontrar mucho más contenido sobre el futuro del trabajo en nuestra web www.futureforwork.com, donde también encontraréis los enlaces a nuestras redes sociales.